¿Se me escucha bien? Sí, buenísimo. Bueno, gracias por la invitación. Estoy recontenta de poder participar en este debate. Además, el tema de acceso a la justicia es un tema que a mí me gusta mucho, que pude elaborar desde distintos lugares, hoy puntualmente desde el Ministerio Público de la Defensa en la ciudad. Y bueno, hoy quería hablar específicamente de los problemas de acceso a la justicia en relación a las personas que atraviesan contextos de violencia de género. Hay un análisis que hace la filósofa feminista Diana Mafia, que a mí me gusta mucho, para pensar los problemas de acceso a la justicia a la hora de acceder a los derechos humanos, que me parece que es muy pertinente leerlo también en clave de género para pensar las barreras en el acceso a la justicia para las mujeres y diversidades. En primer lugar, podemos decir que tenemos una barrera de tipo epistémica, que tiene que ver con el conocimiento de los derechos, porque podemos tener derechos sin no conocerlos, y en este punto la información es un recurso simbólico importantísimo. Tenemos, por ejemplo, hoy muchos casos todavía de mujeres que no conocen sus derechos en materia de salud reproductiva o de salud sexual. Luego tenemos una barrera que es de tipo subjetivo, que tiene que ver con la apropiación que hacen las personas de estos derechos, porque una puede tenerlo, conocerlo, y sin embargo no sentirse legitimada para hacerlo valer y reclamarlo. Luego tenemos barreras que se presentan en lo formal, que esto ya tiene que ver con los derechos que están plasmados en leyes y en tratados internacionales, cómo se efectivizan en la práctica, porque sabemos que si luego no hay programas o políticas públicas que tiendan a concretarlos, pueden también quedar en meros principios abstractos. Y esto está bueno para complementarlo también con el primer principio, porque es tan importante conocer un derecho como conocer el recurso mediante el cual lo hacemos valer. Luego tenemos una barrera que es de tipo política, que tiene que ver con los recursos materiales que el Estado destina para garantizar estos derechos, que pueden ser oficinas, personal, insumos, que si no se garantizan o se limitan al mínimo, se presenta también como una barrera, porque la voluntad política, digamos que se expresa en presupuesto, no se expresa en otra cosa. Y luego, finalmente, tenemos una barrera de tipo jurídica, ya más atinente a lo judicial, que tiene que ver con la existencia de un espacio donde nosotros podamos ir a reclamar cada vez que uno de nuestros derechos se vea vulnerado. Y aquí hay algunas herramientas específicas que podemos analizar, como las que mencionabas vos al principio, Juli, que tienen que ver con el patrocinio jurídico gratuito, con oficinas especializadas que orienten y escuchen a las víctimas, con herramientas de tipo el uso de un lenguaje sencillo y claro, que no haya una distancia geográfica que opere también como barrera, porque muchas veces, y esto no solo en cuanto a los tribunales, ¿no? Pero muchas veces las políticas se piensan y se diseñan desde lo nacional, y luego cuesta llevarlas hacia todas las provincias por igual, o incluso dentro de las provincias, a los lugares más alejados de los centros urbanos. Aquí es importante tener también una perspectiva federal. Otra cuestión es que muchas veces cuando hablamos de los problemas que tienen las mujeres y las diversidades para acceder a la justicia, los discursos suelen centrarse sobre la dimensión penal del asunto, también porque son los discursos que más circulación tienen en los medios de comunicación, y sin embargo, la justicia penal también tiene limitaciones a la hora de brindar respuestas a nuestras demandas de justicia. Uno de los aspectos que podemos considerar, por ejemplo, es que uno de los principios fundantes del proceso penal es la expropiación del conflicto, con lo cual los procesos penales tienden a desentenderse de la voluntad de las víctimas y centrarse en el reproche individual hacia el autor. Luego, también hay que tener en cuenta que el derecho penal aparece una vez que ya han ocurrido los hechos. Y si bien hay todavía algunos enfoques que le quieren asignar funciones preventivas a las penas, la verdad es que la criminología moderna ha dejado de lado esto, y hoy sabemos que penas más altas o más duras no disuaden la comisión de delitos. Por ahí un ejemplo donde podemos ver esto es en la tipificación del femicidio, que si bien a nosotros nos sirvió como recurso simbólico para ponerle nombre y apellido a una problemática importantísima que estaba invisibilizada,
Ello de ninguna manera se tradujo en un descenso del índice de la comisión de este delito. Otra cuestión a tener en cuenta es que existe también un alto nivel de descontento por parte de las personas que acuden a la justicia penal en busca de reparación. Me acuerdo de un estudio muy bueno que hizo la Dirección de Políticas de Género de la Procuración General, que está a cargo de Romina Zelinsky, en el 2018, donde ellas estudiaron un montón de causas que se originaron a raíz de denuncias de delitos relacionados a la violencia de género, y lo que vieron es que el 80% de estas causas, 80%, un número altísimo, terminaban en el sobreseimiento del autor o en el archivo de las causas. Pese a que en una primera instancia, donde intervenía la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, se había evaluado que el 50% de estos casos era de riesgo alto o altísimo, con lo cual el desenlace de los procesos no se condecía con la gravedad de las causas. Bueno, y en síntesis, esto que digo así como muy brevemente, algunos problemas que identifico muy brevemente, lo que quiero decir es que la justicia penal por ahí lo que tiende a hacer es a reducir un problema social que es muy complejo hacia un reproche penal individual, dejándose de lado otras aristas que son igual de importantes para resolver esa problemática. Y en este sentido creo que tenemos que apuntar a un discurso de acceso a la justicia que se inscriba más en el orden de los derechos sociales y humanos, o que se complementen en todo caso al discurso penal con esto. Y en este punto creo que eso es algo que obviamente compete no solo al Poder Judicial, sino a todas las agencias del Estado. Yo en particular, desde mi trabajo en el Ministerio Público de la Defensa, muchas veces veo mujeres que acuden no solo a hacer una denuncia, sino a tratar de resolver un montón de otras problemáticas que se inscriben más bien en el orden de los derechos sociales, porque tienen que ver con acceso a la vivienda, con acceso al trabajo, a la educación, a la salud, porque esa persona luego de que hace la denuncia penal tiene que volver a su casa y enfrentar un montón de problemáticas sociales y económicas que siguen operando para que ella continúe en esa situación y no pueda revertirla. Me parece que es importante entender que estas no son cuestiones periféricas, sino que precisamente son determinantes al momento de que una persona pueda romper ese vínculo con el agresor. Por eso me parece importante hacer hincapié en esto que vos también mencionabas al principio de la multiagencialidad, para que haya una respuesta integral, con una mirada transversal sobre la problemática, y que funcione mediante la articulación y la coordinación de distintos organismos del Estado, y no solo del Estado, sino del Estado hacia las organizaciones sociales, porque muchas veces son las organizaciones sociales, son las referentas del territorio las que llegan y acceden de primera mano a las problemáticas. Sobre esto entonces, bueno, lógicamente no, es complicado pretender que se encuentren todas las respuestas o todos estos abordajes que necesitamos en un solo lugar, no hay una sola puerta del Estado donde podamos resolver todo esto. Sin embargo, hay que decir también que la llamada problemática de multiplicación de bocas o ventanillas es un obstáculo en el acceso a la justicia, es revictimizante. Entonces tenemos que de alguna manera diseñar estrategias para que el Estado opere y funcione de manera articulada. Y claramente las redes feministas tienden hacia esto, construyen en ese sentido, y lentamente creo que hay muchas organizaciones del Estado que también lo están empezando a hacer. También hay que decir que la problemática de la violencia de género es dentro de todo algo reciente, o que recientemente ha empezado a abordarse con seriedad desde el Estado. Y en un primer momento, lo que se identificó y que era realmente alarmante, era la escasez de atención que había sobre esta problemática. Entonces se empezaron a crear oficinas especializadas en distintos lugares, en distintas agencias, con personal capacitado, con profesionales que sabían cómo abordar estos casos. Y me parece que hoy el desafío es justamente crear redes entre estas agencias y superar esta dinámica que es tan propia del Estado de compartimientos estancos,
donde ninguna oficina tiene diálogo con la otra. Por último, quería decir que, bueno, si hablamos de acceso a la justicia, también es importantísimo que hablemos de un enfoque interseccional, que nos permita ver las distintas vulnerabilidades, las distintas opresiones que puede atravesar una misma persona. Este enfoque lo que nos permite ver es no solo desigualdades en el orden del género o la violencia machista, sino también violencias que pueden venir desde el racismo, la xenofobia, la edad, las capacidades. Y lo que nos enseña la interseccionalidad es que todas estas cuestiones, estos mecanismos de opresión no son líneas paralelas que no se tocan, sino que se entrecruzan y se multiplican. Entonces, las barreras que existen en el acceso a la justicia le van a pesar mucho más a una mujer que es pobre, que es migrante, que es una niña, y tenemos que tratar de desterrar este concepto universal de mujer, así como genérica o como algo unívoco, que también es algo muy propio del derecho, ¿no? Esto de como universalizar las figuras, porque lo que sucede cuando hacemos eso es que en realidad tendemos a adoptar o a pensar en valores que se corresponden con un tipo determinado de mujer, que además suele ser una mujer profesional de clase media, blanca. Entonces, es importante que los operadores estatales, sobre todo, podamos tener esta mirada. Para cerrar, bueno, quería decir que tal vez todas estas cosas que yo menciono nos hacen preguntarnos si nuestras demandas de justicia trascienden los valores propios de una justicia de un Estado liberal, ¿no? Y la respuesta probablemente sea que sí. Sin embargo, hay que también reconocer que el feminismo se ha ampliado y desarrollado en distintos ámbitos sociales, siempre como motor de cambio, generando conciencia crítica, e incluso en el ámbito del derecho, el feminismo plantea muchos problemas específicos, tiene una agenda muy profusa, muy rica, que va sorteando los dilemas que se presentan, obviamente a la hora de exigir justicia en un sistema que es tradicionalmente machista. Y bueno, me parece que las incertidumbres en este aspecto persisten, van a persistir. Lo único claro es que nosotras no vamos a abandonar la lucha y que el feminismo ha demostrado una capacidad creativa enorme a la hora de intentar que nuestro sistema de justicia se acerque más o se parezca más a un modelo de justicia social. Eso, muchas gracias.